¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a todas las personas que nos siguen en Evolución Radio Comunitaria. Bueno, desearles primero que nada a todos que hayan tenido unas felices fiestas y que este año que viene sea de llenos de éxitos y prosperidad. Este es nuestro primer programa del año, desde aquí, desde los miembros debaten. Y para este programa de arranque nos acompaña el magíster Marco Córdoba desde la ciudad de Guayaquil. Muy buenas noches, magíster. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga. Gracias, Ronda, por la invitación. Buenas noches, Edgar y David. También nos acompaña el doctor Edgar Ortiz desde la ciudad de Quito. Muy buenas noches, Ronald, Marco, David, y se me ha permitido pues enviar un atento saludo a los periodistas de este importante canal informativo y de opinión, así como nuestros amables oyentes y televidentes. También vayan mis mejores deseos de éxito, prosperidad, salud y amor para todos en este nuevo año. Y nos acompaña también el doctor David Tapia. Mi querido Ronald, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Edgar, querido Marco, es un gusto para mí poder compartir este programa para un poco hablar sobre la coyuntura y sobre la macroeconomía, la macroseguridad y todo lo que engloba actualmente en el asunto de Venezuela y Estados Unidos. Y con estos grandes invitados vamos a arrancar. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Los acontecimientos en Venezuela. Su opinión acerca de lo que está pasando, qué es lo que pasó con el arresto del presidente de Venezuela y también lo que están pasando las versiones internas y algo que llamó mucho la atención, eh, lo que muchos venezolanos salieron a festejar y fueron arrestados en el estado, en Estados Unidos. Y para esto, bueno, vamos desde el comienzo. Creo que David nos podría dar un poquito más de índice. ¿Por qué este tema de, no sé, persecución hacia Venezuela? ¿Por qué buscarle como el cartel de los soles y ahora decir que no existe el cartel de los soles? David. Listo. Mi querido Ronald, mi querido Edgar, mi estimado Marco. Bueno, yo creo que más allá de un tema de polarización, de este tema, valga la redundancia, o de la problemática que actualmente vive Venezuela, yo creo que tiene que ver mucho el derecho internacional y también de la mano la crisis en materia humanitaria que ha vivido durante muchos años Venezuela. Entonces, más allá de un tema del imperialismo y de incluso y de las dictaduras, que lastimosamente ese ha sido el tema, mi estimado Ronald, en los medios de comunicación mayoritarios, yo creo que más bien la pregunta es, ¿qué hizo Maduro para que suceda lo que lastimosamente sucedió? Y también es cómo actualmente una crisis migratoria puede llevar a que de cierta forma crees legitimidad dentro del gobierno nacional. Entonces, más allá de la narrativa y más allá de que sabemos que Estados Unidos no hace nada de gratis, tampoco va a comprar pan para vender pan, sino que Estados Unidos obviamente siempre se ha manejado en un tema donde siempre cualquier acción estratégica que la toma es que porque va a obtener algo en su vida, en este caso el mismo petróleo. Vemos que el día jueves salió Marco Rubio, salió incluso Donald Trump a decir que ellos van a manejar el petróleo de forma indefinida. Vemos incluso que para muchos venezolanos eso está bien, para otros está completamente mal, pero la realidad que está viviendo actualmente Venezuela obviamente es bastante dura. Vemos que 8 millones de venezolanos de cierta forma han emigrado, han sufrido de xenofobia, han sufrido de prostitución obligatoria, han sufrido de varios problemas y eso da cuenta de la forma de gobierno en la cual se encontraba. Entonces, yo creo que más allá de un tema de si hay una narrativa de por medio, debemos entender cuál es la situación macro para que incluso Estados Unidos se haya aprovechado de Venezuela. Muchas gracias, David. Doctor Edgar, ¿algo que añadir a esta, algún comentario? Sí,
Miren, mi punto de vista se circunscribe a los hechos que se conocen hasta el día de hoy, 11 de enero del 2026, y aclaro esto porque eventualmente los hechos adoptan giros insospechados y las palabras quedan dichas, por lo que podrían aparecer en un incierto futuro como erradas. Para eso se debe siempre considerar las fechas en que se emiten los criterios. Ahora, ya entrando en materia, debemos partir del hecho de que es un tema muy complejo, que no tiene una sola respuesta y su análisis requiere la solvencia de poder analizar desde varias ópticas y parámetros. El 3 de enero del 2026, Estados Unidos ejecutó la mayor operación militar en América Latina desde aquella realizada en Panamá en 1989. Ahora, desde esta óptica conviene determinar que este tipo de decisiones no las toma la Casa Blanca, sino el Pentágono. El Pentágono es quien decide y el presidente firma. Cuando el aparato militar concluye que una amenaza ha cruzado el umbral de riesgo tolerable, la decisión está tomada. El presidente no dirige, simplemente autoriza. Luego sale a justificar públicamente lo que ya se determinó puertas adentro. En este marco, Trump habló de petróleo, porque el petróleo vende, pero el interés de fondo no es el petróleo, ni la intervención del crudo, sino la convergencia operativa de los tres principales adversarios de Estados Unidos, China, Irán y Rusia, en un mismo territorio llamado Venezuela. China había tomado el control de la extracción de minerales estratégicos, tantalio, cobalto, tierras raras, uranio para enriquecimiento atómico para Irán, directamente en las minas del arco minero del Orinoco. Estos minerales alimentan la cadena de producción de armas del propio Pentágono. La presencia china no era comercial, era operativa. Irán había instalado fábricas de drones militares con capacidad ofensiva para alcanzar fácilmente la Florida desde el Caribe. No eran ventas de armas, era industria bélica permanente a 1.200 millas del territorio continental estadounidense. Rusia había desplegado asesores militares, sistemas antiaéreos, radares y entrenamiento en inteligencia, un ecosistema de guerra electrónica a la vuelta de la esquina de Miami. Esta no fue causal, fue una estrategia coordinada. Cada actor reforzaba la presencia del otro. Como vemos, entonces, no era petróleo. El propósito es control. No podemos comparar esta operación con aquella realizada en Irak en el 2003. Son distintas. En Irak el petróleo representaba control de flujos globales, mantenimiento del petrodólar y dominio geopolítico en Medio Oriente. Venezuela no cumple ninguna de estas condiciones. Su producción está colapsada, la infraestructura destruida. Que valga la pena mencionar que, que el tema de petrolero, PDVSA concretamente, fue desarrollada por Norteamérica en territorio venezolano y después expropiada. Su peso geográfico, el de Venezuela, es marginal. Si la intervención fuera por petróleo, habría ocurrido ya en el 2019, cuando Guaidó tenía respaldo internacional y PDVSA aún respiraba. Pero esperaron hasta que la amenaza real se consolidó. Control chino de los minerales, fábricas iraníes de drones y militares rusos dirigiendo entrenamientos. El umbral se rompió. El Pentágono cruzó su línea roja cuando entendió que los misiles que podrían amenazar su territorio se fabricaban con minerales extraídos bajo el control chino en Venezuela, con protección de la inteligencia rusa. Eso no es soberanía. Es una plataforma hostil integrada a menos de 2.000 kilómetros del Comando Sur. Por eso los ataques no tocaron pozos ni refinerías, golpearon bases, golpearon telecomunicaciones, radares y el corazón del régimen. No querían controlar recursos, querían desmantelar amenazas reales. La verdadera guerra es por minerales. En abril del 2025, China restringió las exportaciones de tierras raras en represalia por los aranceles estadounidenses. Con ello demostró que estaba dispuesta a usar la cadena de suministros como arma geopolítica. ¿De dónde? De Venezuela. Venezuela se volvió una pieza clave, no por su petróleo, no por su gobierno,
por sus minerales. El Pentágono no operó con discursos, opera siempre con mapas de riesgo, y Venezuela en el 2026 era un punto de intersección entre recursos estratégicos, infraestructura militar adversaria y redes logísticas incontrolables. Venezuela no fue intervenida por crudo, fue intervenida por su rol en la nueva arquitectura del poder global: minerales, armas y presencia hostil combinada. El petróleo es la excusa, la geopolítica, el verdadero guión. Este tema ha sido ampliamente ya analizado y estructurado por Carolina Restrepo Cañavera, que es muy interesante leer. Devuelvo la palabra para no monopolizar. Perdón, por favor, si me fui de largo. Gracias, Magíster Marco Córdoba. ¿Qué tal? Ronald, repíteme por favor solo la frase de la introducción que dijiste para que opinemos, por favor. Bueno, prácticamente lo que queremos es ahorita saber las opiniones acerca de lo que está pasando en Venezuela y qué es lo que se cree, por qué viene el tomarle preso o el capturarle al presidente de Venezuela. Ya, a ver, ante todo, nomás quiero ser cortito. De lo que yo he visto, yo vivo acá en Guayaquil, de lo que he visto, resulta que Venezuela, Cuba, en un momento Uruguay, Argentina, estuvieron tomados como modelos económicos que iban a cambiar totalmente el pensamiento latinoamericano y el mundo con respecto a la repartición de la fortuna, del dinero, todo eso decía. Pero yo me pregunto, ¿a qué precio? Acá en Ecuador tuvimos a Correa, que hizo muchísimo daño al Ecuador, aunque yo les puedo decir que los 4 primeros años, o al menos entre los 4 primeros años, se hicieron cosas que ningún gobierno lo habían hecho. Y eso estuvo bueno. El problema fue cuando se dieron ante el dinero, cuando se dieron cuenta que el hacer, incluso hubieron muchos cuestionamientos con Correa, con el tema ¿se acuerdan del sobreprecio? Y cuando él comenzó a cobrar una comisión, y justificó, ¿no?, que la comisión, mientras no sea un aumento en el costo del proyecto, que si sale del bolsillo del empresario, entonces es una comisión válida, y todos los cuentos que se hicieron. Ese modelo se lo copió de Venezuela, y Venezuela lo copió de Cuba. Entonces yo lo que puedo opinar con esto es que todo, lo que decía la abuelita, nuestros abuelos, bisabuelos, que sea, tanto cae el cántaro al agua hasta que se derrama, ¿verdad? Nada es eterno en el mundo. Aquí, gracias a Dios, nuestro país, de alguna u otra manera, para bien o para mal de muchas personas, nuestro país ha sido, en el momento justo, hemos tomado un quiebre de timón, en el momento justo. Y eso nos ha dado, pues, que hoy no puedo decir que tenemos excelente gobierno en el Ecuador. Sin embargo, se trata de hacer muchas cosas, incluso con lo que voy a hablar ahora de Venezuela. ¿Por qué lo cogen a Maduro? Eso no es de ahorita. Ya desde la época del chavismo, acuérdense que ya venían amenazando, diciendo, cuando Chávez comenzó a quitar las empresas a los empresarios, y después le decía, a ver, todos los trabajadores, ahí está su empresa, manéjenla ustedes, y la dejó tirada. A todos los que le quitaba, ¿de quién es ese edificio tal? ¿De quién tomen? Y comenzó a repartir esas empresas a gente ignorante, como yo, como muchos más, que no sabemos ni siquiera sumar ni restar. Y la gente se empoderó y dijo, este es el gobierno que yo quiero, porque le quita a los ricos y nos da a los pobres. Hasta ahí yo no vi. He visto en la historia de Venezuela y en Latinoamérica soberanía cero, cero soberanía en Ecuador, en Venezuela, en Cuba, cero soberanía. Porque ¿de qué te sirve a ti de que tú digas el Ecuador es soberano? Y escuché alguna vez un comentario tuyo, Ronald, cuando hablan el Ecuador es soberano. ¿Cómo es soberano? Y te permiten que manejen aquí las bandas delictivas en el Ecuador. ¿Qué soberanía? O sea, somos soberanos para afuera, pero para nuestro país permitimos que todo el mundo nos pisotee y nos humille. Igual le ocurrió a Venezuela. Miren, con lo de Guaidó, que dijo, creo que fue señor Edgar, lo que Guaidó ocurrió. Entonces, ¿qué te sirve que yo diga, ay, Venezuela es soberana? ¿De qué? Y tengo una sola pregunta. Hablan de que Trump, porque son tan, discúlpenme la gente, son tan brutos, que dicen, Trump quiere el petróleo, Trump quiere, dice. ¿Cómo que si Trump fuera eterno? Allí en Estados Unidos no hay gobiernos eternos, pues. Lo que quieren es, para que el país, en todo caso, lo que sea que ocurra, cuando termine Trump, el próximo presidente va a tratar de hacer las cosas iguales o mejores o peores. O sea, así es Estados Unidos. Hoy yo le hice una pregunta en una reunión antes de ayer
a como a 20 venezolanos, entre esos 5 decían, nos están robando el petróleo. Yo le decía, chévere, te acepto ese comentario. Dime, ¿dónde está todo el petróleo y la fortuna que se hicieron durante los últimos 25 años? ¿Dónde está esa plata? ¿Por qué Venezuela no es el país que era hace 30 años atrás? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa fortuna? Para que tú me digas que hoy te quieren robar el petróleo. Sería, si Venezuela seguiría siendo hace como 30 años, ¿quién no quería viajar a Venezuela a trabajar? Pero hoy tienes un país destrozado. ¿Dónde está el petróleo? ¿Y de qué te quejas? Por último, sí, yo no creo que te lo van a robar. ¿Ya? Y hoy día tuve intercambiar con eso termino, una idea con un señor correísta enfermo. Y me hablaba, dice que se ha robado Venezuela, perdón, Estados Unidos, 30.000 millones de dólares le ha robado a Venezuela, dice. Y yo digo, ok. Yo vi en un portal el otro día que desde la época del chavismo hasta el 2024, Venezuela tuvo una fortuna casi de 600.000 millones de dólares. Escuche, eso está en las redes colgado. Casi 600.000 millones de dólares. Y yo le digo, ok, Estados Unidos te roba 30.000 millones de dólares. Es que te robe 100.000 millones. ¿Dónde están los 500.000 millones de dólares que tiene que estar ajustado en las cuentas de Venezuela? ¿Por qué Venezuela está como está? Entonces, ¿de qué me estás diciendo cuando el petróleo, el mismo pueblo, que el otro día lo escuché al Puma decía, los venezolanos estábamos sentados cada quien en un barril de petróleo, lo que hoy no es? ¿Qué pasó con Maduro? Tanto le cayó el agua al cántaro hasta que se derramó. Ahora, a esto viene, Venezuela es un país estratégico, Venezuela puede ser algo, un país que puede agredir a otro, o por qué atacar a Venezuela, David. Mi estimado Ronald, primero quiero ser bastante oportuno y elocuente porque creo que la lectura que hizo Edgar es una lectura que en realidad tiene un análisis muy profundo de lo que en realidad está pasando actualmente en Venezuela. Yo por eso siempre cuando la gente o ciertos incluso periodistas con poca acción o con poca sabiduría decían que de cierta forma la intervención de Estados Unidos era netamente por petróleo. Obviamente no lo es así. Es un tema incluso geopolítico. Entonces, más allá de que exista petróleo, más allá de un montón de temas, hay que entender que ahora Venezuela no tiene la infraestructura ni siquiera ni para refinar. Entonces, poco o nada vale ahorita actualmente el petróleo porque se debería de ejecutar una acción que va a durar más de 4 años para que ese crudo pueda refinarse y para que se pueda otra vez estandarizar el petróleo, en este caso venezolano. Entonces, no es que ahora Estados Unidos viene, interviene Venezuela y las cosas van a cambiar. No, tiene que haber un proceso bastante largo para que esto pueda, de cierta forma, verse la luz. Ahora, contestando a tu pregunta en sí, yo creo que es un tema más geopolítico. Estamos viendo que China quiere invadir Taiwán, estamos viendo que el mismo Estados Unidos quiere, de cierta forma, comprar incluso Groenlandia, estamos viendo que Rusia quiere, de cierta forma, llegar a Ucrania. Entonces estamos viendo que existe y las potencias están moviéndose para poder crear incluso un nuevo orden geopolítico. Entonces nosotros tenemos que mirar mucho más allá de lo que está pasando. Entonces, obviamente, a Estados Unidos no le beneficia que Miami esté cerca de Venezuela y que estén ahí las fuerzas de Rusia. No le beneficia que estén ahí tecnología china, tecnología iraní, obviamente porque es bastante estratégico para poder llegar a ciertas zonas de Estados Unidos. Es una inteligencia militar, como lo dijo en este caso en su lectura, que es muy apropiada. De hecho, te la voy a pedir luego que me la pases porque me parece un gran análisis que ha hecho en este caso la persona que realizó esa lectura. Entonces es un tema más geopolítico. Ahora, mucha gente dice, Estados Unidos nos quiere robar el petróleo, pero la gente no habla de los 100.000 barriles de petróleo a la semana que Venezuela donaba a Cuba para que puedan generar electricidad. La gente no habla de las donaciones que Venezuela realizaba a diferentes países con la misma tendencia tirana y con la misma tendencia de dictadura para que puedan subsistir o vivir. Entonces, mientras las personas, los ciudadanos, de cierta forma, venezolanos se hacían más pobres, iban a otros países, se separaban de los núcleos familiares,
otras naciones tenían a través de los recursos naturales de Venezuela dinero o incluso la misma luz. Entonces, cuando muchas personas dicen, es que están atacando la soberanía de Venezuela, Venezuela ya no es soberano hace mucho tiempo y lastimosamente varios países de Latinoamérica no lo son, porque la soberanía viene del poder del pueblo. La soberanía no viene del poder de dictadores, de personas que buscan tener beneficios personales. Mira, a mí siempre me recuerda una frase de Mujica. Mujica dice, ¿por qué tengo que vivir como las minorías si por mí votaron las mayorías? Y vemos que en Venezuela, incluso de lo que se habla según cifras incluso de los bancos, se verifica que Maduro tiene en su cuenta 4.000 millones de dólares, que es un presidente que no tiene estudios, que salió de ser conductor de un bus, que Maduro le cayó bien y lo trajo primero para que sea ministro, luego para que sea presidente de la Asamblea en Venezuela, luego vicepresidente y fue ascendiendo. ¿Qué hace una persona de esa clase teniendo 4.000 millones de dólares en sus manos? Entonces yo creo que va mucho más allá del tema netamente incluso del petróleo, tiene que ver un tema geopolítico bastante fuerte y obviamente se está estableciendo un nuevo orden mundial de geopolítica en el cual obviamente a Venezuela no le conviene que las diferentes fuerzas comunistas de izquierda entrando en Venezuela para poder impartir acciones negativas en contra, obviamente, de ellos. Entonces, a eso le doy mucho la razón al escrito que acabo de leer Edgar y más allá de cualquier tema de profundidad, creo que incluso es un mal necesario. Lo que hizo Venezuela es un mal necesario, no solo incluso para Venezuela, sino para los mismos venezolanos que quieren ir otra vez a su país. Entonces, más allá de que lastimosamente cuando existen gobiernos de izquierda, estos mismos gobiernos de izquierda que solo son de izquierda de boca para afuera, te pasan diciendo muchas veces, es que no se respeta el derecho internacional, es que no se respeta la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 2 inciso 4 el cual determina que ningún país puede intervenir en otro estado, si es que no se lo consulta a la ONU, al Consejo Nacional de Seguridad y bla, 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 bla. ¿Y qué pasa cuando en una república, en un estado, se ejecuta en este caso una crisis de materia de derechos humanos? Cuando existe desapariciones forzadas, violaciones de los derechos humanos, cuando existe incluso violaciones a la libertad de expresión para los políticos. ¿Qué pasa? Entonces, por más de que no era legítimo, pero era necesario. Eso, mi querido Ronald. Muchas gracias, doctor Ortiz. ¿Venezuela es un Bueno, peligro para otros países? yendo a tu pregunta, mira, Venezuela se convirtió en un nodo geopolítico sistémico. Y trabajando sobre las luces que han arrojado gentilmente Marco, el magíster Marco Córdoba, cuanto mi colega el doctor David Tapia, no podemos dejar de lado el tema del derecho penal internacional, en lo relacionado a la multicriminalidad o con cualquier otro elemento suelto asumido como centro de gravedad, tal como suele presentarse. La verdad es un poco más incómoda, más compleja, mucho más peligrosa. Estados Unidos está actuando así para evitar que el hemisferio occidental se convierta en un espacio operativo estable para China, Rusia e Irán, que incidirán en la estabilidad regional, tanto económica cuanto política. Es la verdad. No podemos desconocer esos hechos. Entonces, si se desea hablar de un objetivo político estratégico superior, necesariamente debemos referirnos a la rivalidad con China y de forma secundaria con Rusia e Irán, en el que Venezuela se convirtió, decía, en un nodo geopolítico sistémico, no solo como problema criminal, no por lo que es, sino por lo que permite Venezuela y apoya a Venezuela. Así se convirtió en una plataforma de proyección china en el hemisferio occidental porque China ha utilizado a Venezuela
como un laboratorio de financiamiento condicionado, anclaje para infraestructura crítica, energía, telecomunicaciones, puertos, punto de apoyo para una yuanización parcial del comercio. Recordemos que China tiene el sueño de que deje de haber la economía del petrodólar para convertir en un yuan dólar. Eso no es un secreto para nadie. Caso de estudio de captura estatal vía endeudamiento, que es la política que ha venido generando China. No solo con Venezuela, la ensayó aquí en el Ecuador también, en una época nefasta que ya fue señalada tanto por Marco cuanto por David. Esto, señores, no es ideología, es geoeconomía dura. Para los Estados Unidos, cada nodo chino en América Latina constituye vulnerabilidad estratégica, no un simple socio comercial. Por su parte, Rusia ha utilizado a Venezuela como plataforma simbólica y operativa para demostrar presencia en el patio trasero estadounidense, espacio para desplegar ¿qué? Asistencia militar, cooperación en inteligencia, guerra de información, sistemas de defensa aérea y electrónica. Rusia no controla Venezuela, pero le permite a Moscú romper el monopolio geoestratégico estadounidense en el hemisferio. Para Irán, Venezuela se convirtió en un santuario operativo para ellos y todos sus actores proxy, siendo esto un tema extremadamente sensible, porque Irán no percibe a Venezuela como un aliado ideológico, sino como un punto de evasión de sanciones, una plataforma logística, territorio con bajo control estatal efectivo, espacio apto para redes duales, comerciales y encubiertas, que permitieron y permiten la presencia hasta ahora de Hezbollah, redes chiitas radicalizadas y circuitos financieros opacos. ¿Qué es lo que nos estaba pasando aquí en el Ecuador? Por favor, con eso estamos combatiendo ahora. Todo esto, todo lo dicho, convierte a Venezuela en un estado terrorista, no convierte a Venezuela, perdón, en un estado terrorista clásico, pero sí en un espacio permisivo, lo cual para Estados Unidos resulta inaceptable en un hemisferio, en un espacio inmediato. Al Venezuela haberse convertido en un verdadero agujero negro de gobernanza, la multicriminalidad se conecta directamente con la geopolítica porque está siendo usada desde Venezuela como alfil de poderes mediáticos externos, como un instrumento de afectación a cada país de la región, a través de una externalidad y proyección de una supuesta ideología, constituyéndose en un multiplicador de riesgos, generan violencia interna para desestabilizar y vender como solución al socialismo, que se entroniza en el poder y luego no lo deja, explota los recursos de los países y se lleva, como diríamos aquí en el Ecuador, en crudo y en cocinado. El crimen no es un problema en sí, es un vector. La multicriminalidad facilita esa penetración, debilitando a los estados, comprando voluntades a través de la corrupción, que no podemos olvidarnos, y financia todos los alineamientos. Venezuela financiaba esto, Venezuela financiaba aquello, Cuba mandaba sus expertos, sus médicos, sus militares, sus asesores en seguridad. Entonces vemos que es un conglomerado de haberse puesto de acuerdo para hacer daño a todo un continente. Entonces, si comprendemos que Estados Unidos no observa a Latinoamérica país por país, sino como un sistema político, económico interconectado, un espacio de competencia narrativa y un terreno de disputa por normas de tecnología, finanzas y alineamientos estratégicos, comprendemos entonces que urge realizar una contención preventiva del efecto dominó de todo esto. Regímenes alineados con China, Rusia, Irán en el hemisferio. Están claros los resultados de la aplicación de esta influencia. Pobreza, hambre, miseria, cero desarrollo. Si no fuese así, no habría 7 millones de hermanos venezolanos desplazados, donde hay más muertos en su territorio que en una guerra. El derecho penal internacional como instrumento indirecto de contención geopolítica avala lo actuado, porque a Maduro se le ha demostrado y acusado por narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, de modo directo y financiándolo fuera de Venezuela.
China no necesita golpes de Estado, no necesita bases militares, por ahora, no necesita ideología. Le basta con la infraestructura, el crédito con dependencia tecnológica y la captura de élites. Como vemos hasta ahora, este no fue el eje focal, pero la persecución a dos acusados de la justicia norteamericana por atacar la estabilidad, el bienestar del pueblo estadounidense y desestabilizar la región, reprimir ilegítimamente al pueblo venezolano, sí están inmersos y concebidos en el derecho internacional para ser perseguidos de modo como se lo ha hecho. Como era de esperarse, el gobierno del Ecuador ha acordado con esta acción, porque la lucha que lleva aquí es contra grupos que respondían a esos intereses de los que ahora se llama el narcocartel más grande del mundo, a quienes nos vendió un nefasto ser y sus secuaces que deberían ser sancionados no solo por la historia, sino por la justicia internacional. Los delitos acusados en la Corte de Estados Unidos son por narcotráfico, introducción de drogas a Estados Unidos y por liderar el cartel de los soles. La dictadura no es materia de análisis. A nivel internacional, en la CELAC, ya se ha confrontado estos criterios. Hay dos criterios diametralmente opuestos. Unos que señalan que es un dictador que aplastó, fustigó y mató a su pueblo sin contemplación. Mi criterio, estoy de acuerdo con ese criterio en la CELAC. Y la otra posición que resulta curiosa, que dice que es una intervención ilegal en territorio extranjero y que viola el derecho internacional. Pero ahora ya no pretenden legitimar la presencia de Maduro en el poder. Curioso. Este debate continuará. Tengo entendido, se replicará estas posturas el día viernes de la próxima semana, pasando al seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y con seguridad también en la OEA. El Ecuador respeta y promulga el derecho internacional, pero entendiéndose como un contexto. No se puede aplicar el derecho internacional de modo parcial, un pedacito aquí, un pedacito allá. Entonces el análisis debe ser exhaustivo e integral. Por eso debe quedar claro que defender la democracia es defendernos en este ataque del crimen organizado internacional, porque ataca la economía interna, internacional y escala actos de violencia múltiple. Recordemos lo que ha pasado aquí en el Ecuador. Incendio de Contraloría, intentos de golpes de Estado, intentos de magnicidio y por qué no hablar también del magnicidio cometido por una red criminal. Gracias. Muchas gracias, Magíster. ¿Venezuela es una amenaza para el resto de países? A ver, lamentablemente veo que coincidimos con David y Edgar en todo. O sea, y no es que hayamos conversado antes, cada quien desde su posición, yo veo clarísimo el enfoque que tenemos. Y yo más bien veo en los comentarios que tú has hecho, Ronald, a veces veo que está un poco discordante porque tú, por ejemplo, estaba viendo que tú sí has criticado un poco el tema de lo que está ocurriendo en Venezuela y está bien, cada quien piensa como es, ¿no? Pero, por ejemplo, yo comparto con lo que dicen los dos, o sea, geopolítica pura, hermano, o sea, aquí está claro. China se quiso apoderar de todo en Latinoamérica y Estados Unidos dijo, a ver, un ratito. Si bien es cierto, tú eres poderoso, pero ahí tienes tu continente, vaya para allá usted con su continente. Acá en Latinoamérica está Brasil, que es un país muy grande, Venezuela, Estados Unidos y Canadá. Acá también tenemos nosotros nuestro propio poderío económico y todo. Entonces, yo lo que veo ya lo explicó ahorita Edgar y también David, o sea, el tema yo voy por lo siguiente acá. Estaba leyendo mientras hablaban ellos, es hablar sobre soberanía pura. ¿Ya? Estaba viendo el tema de Convemar y las 200 millas que para mí perdió Ecuador, para mí, ¿sí? Pero luego salieron que no, que en realidad se reconocieron solo 12 millas náuticas del Ecuador, pero los otros 200 millas, simplemente Ecuador no es soberano, pero puede hacer la parte económica, pesca y todo. Entonces, para mí, Ecuador perdió con lo que hizo Correa en las millas náuticas que teníamos. ¿Qué ocurre? Que yo veo acá, dice, nosotros verlo a Venezuela como un peligro para Latinoamérica, mientras estaba Chávez y Maduro, yo creo que sí, porque si hablan de imperialismo, ¿y qué más imperialismo que el mismo socialismo y comunismo, pero hermano? O sea, discúlpame, dígame en qué momento la derecha
nos tenía tan sometidos a nosotros como la izquierda. O sea, puede ser que al principio, como ocurrió ocurrió en la historia, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en todos los países que pasó el socialismo, los primeros años son, pero de todo bonito y elegante, qué lindo mi país, pero dale un tiempito, 5, 6, 8, 10 años y te das cuenta la realidad que ha tenido cada país. ¿Dónde han llegado? Exactamente a lo mismo. Países destrozados económicamente. La fortuna de los pobres, de los que luchan, de los pobres, ya no eran pobres, terminaron en sus gobiernos siendo los más ricos del mundo. ¿Qué resulta? Que yo aquí estaba ahorita buscando el tema y pregunto con respecto, y algo que me parece muy injusto con el mundo. Y aquí tenemos, Edgar, me imagino que también en la parte de legal, también David es abogado, pero yo solamente leo, no soy abogado. Por mi carrera he tenido que leer algo de leyes y esto. Pero cuando me hablan a mí de derecho internacional, yo investigué hace como casi al término de Correa, cuando hablaban todo esto de derecho internacional y todo el derecho internacional, ONU, OEA y todos los otros países, la CELAC y todo, defienden el derecho internacional de los gobiernos, pero no del pueblo, hermano. O sea, mira que los gobiernos, y lo dice en las mismas normativas de la ONU y el derecho internacional, defienden al Estado, no al pueblo, lo dice literalmente. Entonces yo digo, pero ¿para qué existe el derecho internacional si tienes gobiernos que has pisoteado a tu pueblo, has matado a tu pueblo, has sacado a un pueblo de la fortuna que ha tenido Cuba, el país más azucarero de Latinoamérica en el mundo en los años 50, 60? Entonces, estamos hablando de que de eso de allí te sacó el socialismo y el comunismo, y te hablan de derecho internacional. Y yo le decía un día a un abogado, a ver, abogado, si hablamos de derecho internacional y el pueblo, ese pueblo que antes te ganaba yo con todo según lo que decían los socialistas, ¿no? Oprimido que tenía el Estado. Le voy a hablar de mi caso y de mi entorno. En el año 1986 al 88 yo trabajé en un banco. El sueldo básico en esa época estaba entre 100 y 125 dólares, 125 mil sucres. Eso era. Pero yo ya estaba en tercer o cuarto año de universidad. ¿Saben cuánto ganaba yo? Ganaba casi 1 millón de sucres. Y el sueldo básico no llegaba ni 150 mil sucres. Entonces yo veía que mientras más tú te sacrificabas, más ganabas. O sea, el esfuerzo era compensado con un nivel económico, social y económico que tenía el pueblo. Y aquí veo que Edgar es casi de mi edad, porque yo voy casi los 60, quizás David es un poco más joven, pero en mi juventud, el tener un título profesional de tercer o cuarto nivel era dinero. O sea, no todos se dedicaban a estudiar. Entonces, si tú terminabas una maestría, si tú terminabas un PhD, discúlpame, hermano, tú tenías, yo hago mi PhD porque el sueldo básico está a 450 en el Ecuador, yo con mi PhD, siquiera debo estarlo por 3,000 o 4,000 dólares, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo? Y lo mismo que hicieron en Venezuela. Llegó, disculpen lo que voy a decir muy vulgar, llegó un gobierno desgraciado que te unificó las tecnologías que no eran ni segundo nivel, eran simplemente unos estudios de relleno para estudiar, los que no querían seguir la universidad y los que salían del colegio. Entonces las tecnologías simplemente eran para reforzar, y los que estudiaban la tecnología eran como un apoyo para los profesionales. ¿Qué hizo el señor que está huido, por decir de alguna manera? Él te dijo, tranquilos ecuatorianos, que todos los jóvenes hoy van a tener un tercer nivel. Ya no importa que seas tecnólogo, que estudiaste 2 años, a una persona que estudió 5, 6, 8 años, porque tú vas a tener los mismos derechos con un tercer nivel. Y comenzaron a estudiar jovencitos que tenían 20, 21 años, maestrías en uno. Yo soy magíster en prevención de riesgos laborales y otras cosas más. Pero yo vi que toda la instrucción que le hizo a la juventud no le ayudó a la juventud Correa para nada. Lo que hizo fue crear un caldo de cultivo para que la gente deje de estudiar. Entonces me fue, no, oye, ¿vas a estudiar ingeniería industrial? No, si yo con tecnólogo industrial ya trabajo. Pero ¿cuánto vas a ganar? Eso no importa, porque yo hago con el tercer nivel de la tecnología, hago una maestría y ya soy igual que ti. Así me decía. Yo le digo, discúlpame, hermano, yo soy ingeniero industrial. Yo tengo una especialización en mantenimiento técnico. O sea, yo he estudiado casi 11 años, pues, profesión. Y yo le digo, tú me vienes a decir que con tu tecnología y tu maestría, ¿de dónde vas a sacar toda la experiencia que yo tengo? No, dices que ya con... No, hermano, entonces hay algo que no puede borrar nadie en la historia, ni socialista, ni comunista, nadie. La experiencia que tiene Edgar por los años que tiene, así tú le pongas un PhD regalado el título, no lo van a tener nunca. Y eso no entiende el pueblo.
¿De qué te sirve que Correa te lanzó? Igual Maduro, igual el sinvergüenza de Canel de Cuba. O sea, te hundieron tanto a la comunidad, a la juventud, que hoy te crees, tú ves un joven, salen de una tecnología y quieren ser gerentes. Digo, amigo, pero Edgar es gerente porque el hombre, ingeniero en esto, abogado, se han estudiado. Sí, pero yo ya tengo el conocimiento. Y ahí es cuando fue mi primer trabajo, y con orgullo lo digo, mi primer trabajo fue en un grupo grande de farmacias, que su principal es en Quito, que resulta que yo tuve que hacer las pruebas para trabajar en ese grupo farmacéutico del Ecuador nacional. Tuve que competir contra una persona de la Católica y una persona del ESPOL. Y lo digo con todo cariño, porque yo soy de la Universidad Estatal. Pero ¿sabes qué me diferenció a mí de ellos? Y con cariño lo digo también y respeto, porque yo trabajo de los 14 años. Entonces, toda esa experiencia, cuando nos preguntaron, a ver, señores, usted va a ser jefe de seguridad, jefe de mantenimiento. Si usted tiene tal problema en tal lugar, ¿qué va a hacer? Entonces, todos daban vuelta. Yo, como tenía la práctica, le dije fácil, hago análisis de esto, y voy a buscar la solución con la aprobación suya, gerente. Por eso me dieron el trabajo a mí. ¿Ya? Pero era por la experiencia, hermano, que hoy la juventud, negativo. Y eso le pasó a Venezuela y listo. Ronald, pero tienes que ponerle doble hora en estos temas tan importantes. Sí, Ponle doble hora. sí, pero bueno, hoy creo que esta es una pregunta que nos dejaron. Con la captura de Maduro, ¿Estados Unidos está dejando un mensaje claro a Latinoamérica que en cualquier momento puede invadirlo o simplemente es algo dirigido? David. Bueno, querido Ronald, yo primero tengo que, obviamente, analizar el tema de una forma un poco más amplia. Hay que entender que este tema de la captura de Maduro, más que ser un mensaje político para toda Latinoamérica, esto muchos medios de comunicación pueden decirlo porque incluso Marco Rubio, incluso el mismo Donald Trump han manifestado que se aliste Colombia, ha manifestado que México igual se aliste, pero yo creo que esto más allá de un tema de que te listes o no te listes, tiene que ver mucho con las acciones que pueden ir realizando los países de Latinoamérica. Es decir, yo no creo ni en el imperialismo por parte de Estados Unidos y tampoco creo en las dictaduras por parte de los diferentes actores políticos que terminan siendo dictadores de Latinoamérica. Debemos entender que lastimosamente las diferentes actores políticos que llegan a ocupar un cargo, aún más cuando es del máximo cargo presidencial de cualquier país, muchas veces tienden a tener una hegemonía idealizada de lo que tienen que hacer. Y en realidad no es una acción contundente de lo que el pueblo quiere a través del cambio. Entonces, si hablamos muchas veces incluso de esta acción que Simón Bolívar quería libertarnos y todo eso, y Simón Bolívar no era parecido en este caso, a Nicolás Maduro. Simón Bolívar no era nada parecido incluso a los diferentes tiranos que se han levantado a raíz de, que una gran Colombia, de los diferentes tiranos que se han levantado a través de decir que ellos sí sueñan aún en el sueño bolivarense, que ellos sueñan aún entre nuestros próceres. No, no, Simón Bolívar quería de cierta forma sí gestionar que existe la Gran Colombia, quería en realidad repartir igualdad y recordemos que ellos estaban en otra escena muy diferente al ciclo político de ahora. Ellos en realidad incluso eran muchos de ellos eran criollos, como Antonio José de Sucre, incluso el mismo Simón Bolívar. Ellos querían incluso libertar a Latinoamérica a través de la esclavitud española y un montón de temas. Ahora dime tú, mi estimado Ronald, Marco, Edgar, ¿quién en acción contundente o que tenga principios vastos, incluso un gran acción de capital económico, es ahora un prócer? Nadie. Nadie. No hay próceres. Ahora, ¿qué han tomado? La política han tomado como acción de poder salir de su estatus social, de poder salir de su pobreza, de poder
del tema en sí, de no tener ni siquiera una fuente de ingresos, ni un trabajo. Mira, existe, y yo estoy muy seguro, yo soy dueño de lo que voy a decir, existen jóvenes actualmente, porque ahora la política se ha hecho un poco más profesional. Ahora no es como antes, que, por ejemplo, no había licenciados en ciencias políticas, antes no había el marketing político. Ahora la política es una disciplina que se la realiza con un poco más de profesionalismo que antes. Entonces, en tal sentido, existen jóvenes que ahora sí aman a su país. Existen jóvenes que se ponen a estudiar, que sacan un título, otro título, otro título, otro título, porque quieren servir a su país, porque ya están cansados de los mismos errores, de gobiernos tras gobiernos, de paquetazos, y están cansados de huidas, y están cansadas de casos de corrupción, y están cansadas de la misma política sistemática. Ahora, si tú me preguntas, una polarización. Y lastimosamente la gente no entiende que esta polarización hace que las mafias organizadas sigan vivas. Esta polarización hace que la corrupción siga latente, porque un gobierno, un Estado que deja de estar polarizado, de cierta forma se frasca en los problemas de la ciudadanía. Ahora mira la Asamblea. En la Asamblea todas las sesiones son peleas, sea extraordinaria o sea ordinaria. Todas las semanas hay peleas. La izquierda contra la derecha, los nuevoístas contra los de la Revolución Ciudadana, los que apoyan al imperialismo, contra los que apoyan a las dictaduras venezolanas. Pero cuando hay un tema en realidad de preocupación nacional. Ahora, mira, Rodrigo Borja decía, si es que no existieran las ideologías políticas, tampoco existiera la democracia. Porque la democracia se construye en las diferencias de pensamientos. La democracia nunca se puede construir en la igualdad de pensamientos. Y la democracia nace cuando tú piensas diferente, yo pienso diferente, pero aún así nos unimos para poder hacerlo mejor para un país. Entonces, en tal sentido, sí, estimado Ronald, podría ser de cierta forma un llamado de atención a los demás países que pudieran estar actuando de la misma manera, pero yo creo que no necesariamente. Yo creo que los demás países aún tienen bastantes años luz para poder aferrarse a un sistema eh, comunista como lo hizo lastimosamente Venezuela. Creo que Colombia aún está años luz, creo que México también está años luz. Y de hecho muchas veces también han hablado de México de forma buena. Han dicho que sí tienen cooperación, han dicho que de cierta forma sí ven que la presidenta quiere trabajar en contra del narcotráfico, pero también que muchas veces no hay respeto por parte de las diferentes fuerzas del Estado mexicano para eso, mi querido Ronald. Ok, muchas gracias. Edgar, cuéntanos tu opinión, muy cortita, porfa, en unos 2 minutos, porque ya se nos va a Sí, cerrar cómo no. la Voy plataforma. a referirme antes de tu pregunta al tema del derecho internacional, que Marquito nos hablaba. Marquito, el derecho internacional tiene dos áreas, el derecho internacional público y el derecho internacional privado. El derecho internacional público pretende regular las relaciones entre estados y el derecho internacional privado, la relación de personas de cada estado o de estados diferentes. El derecho internacional per se no persigue la realización individual de las personas en cada estado, porque eso es una obligación del estado en su interior, dentro de sus fronteras. Ahora, sobre lo que David hablaba de la juventud preparada, mira, yo creo que siempre ha habido juventud preparada. Lo que no ha habido es muchas oportunidades. Eh, Aparte de ser abogado, yo tengo un posgrado de 4 años, equivalente a un PhD en ciencias internacionales. Tengo alrededor de 50 o 60 cursos hechos en diversas áreas del saber, pero eso no ha permitido que las oportunidades vengan solas o se abran las puertas. Ha sido una lucha como las de los demás. Es decir, quienes ya frisamos sobre los 64 años, que en mi caso
es ya muy difícil porque pese al conocimiento y la experiencia, ya no te toman en cuenta por la edad. Es más, esto me pasa a mí desde los 40. Me dicen, qué linda carpeta, pero pucha, ya pasa de los 40 años. ¿Y cómo voy a tener tanta experiencia si tengo menos de 40? Es ilógico, pero bueno, saltando el tema. Voy yendo a tu pregunta, mi querido Ronald. Mira, Ronald toma la decisión de la invasión el 20 de enero del 2025 en la que firma la orden ejecutiva. ¿Contra qué? Contra los carteles del narcotráfico, que fueron declaradas organizaciones terroristas internacionales, igual que ISIS, Al-Qaeda, presentes en Venezuela, por si acaso, el cartel de los Soles, el de Jalisco. Esto es un paso legislativo para futuras acciones de Estados Unidos. No creo que sea una amenaza para los países latinoamericanos, pero sí es una amenaza a las fuerzas irregulares nocivas. O sea, la gente que está atrás de toda la delincuencia que habíamos hablado estructurada. Venezuela incumplió con todos los tratados y convenios internacionales. La Convención Interamericana contra el Terrorismo, todos los tratados y normas de los estados civilizados, tratados interamericanos, agredió a otros estados americanos directa e indirectamente. Recordemos lo sucedido en el gobierno de Piñera. Detenidos venezolanos con dinero venezolano. Algo parecido nos sucedió acá en el Ecuador. Ataques con turbas en el metro de Chile, celebrados públicamente por Diosdado Cabello. Inclusive se celebró antes de que se efectúen los ataques. Lo que quiere decir que esto estuvo maquinado desde Venezuela. Perú, financiado a través de revueltas en ese país, igual en el Ecuador. Entonces son fuerzas extracontinentales extremistas que han usado como base estratégica de trabajo Venezuela. Por eso el ataque a Venezuela. Con migrantes que han sido desplazados por los servicios de inteligencia cubanos, venezolanos, organizaciones criminales patrocinados por el gobierno de Maduro, agrediendo a toda América con una guerra híbrida. Esto viola el inciso 1 del artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia. La costumbre internacional es fuente de derecho internacional y permite algo que se llama las represalias. Igual que aquí había acciones del Tren de Aragua que, además de camuflar el narcotráfico, generaran muchas muertes, según el derecho internacional, estas actitudes se llaman represalias. O sea, necesitan una respuesta. Esto porque se consagra el derecho de un Estado de defenderse al sentirse agredido. Las represalias son lícitas y claro que hay una intervención en Venezuela, pero está justificada en derecho internacional. Por lo tanto, esa es mi respuesta, mi querido Ron. Gracias. Marco, la respuesta rápida, perdón, se nos está acabando el tiempo. La captura de Maduro es un mensaje hacia los otros países que también les puede pasar lo mismo. En 2 minutos, ya tengo el cronómetro ahí. A ver, no, definitivamente no, porque si no, ya estuviera en fila Cuba, que es más, Cuba hubiera sido primero del tema. O sea, yo creo que no, y lo ha dicho claramente Edgar y David, o sea, clarísimo, no, ni siquiera miedo. Y te digo algo, particularmente, hoy tuve una feria y hablé con mucha gente que decía, gente venezolana y ecuatoriana, dice así, de gente venezolana decía, yo prefiero que esté Estados Unidos en Venezuela que el socialismo de China y Rusia. Y digo, ¿por qué? Porque ellos me decían, tome en cuenta Puerto Rico. Puerto Rico puede entrar y salir de Estados Unidos cuando le dé la gana, ¿sí? O sea, pueden elegir trabajar en Estados Unidos o acá. Y dicen, los mismos venezolanos, hoy me decía uno, pero mire, dice, lo que yo le pregunté, digo, si hemos tenido el petróleo venezolano más de 20 años con el socialismo y está nuestro país hecho pedazos. ¿Peligro? No. El único peligro es, como ya lo he dicho Edgar y David, si no se manejan las cosas coherentemente. ¿Y qué es coherentemente? Respetando la soberanía de cada pueblo, pero no la soberanía según el socialismo, según el dogma, según lo que en realidad significa el socialismo. Porque acá tienen hundido al país y salen por ahí los correístas a decir, pero somos un país soberano, pero está hecho pedazos por el país. ¿Dónde está tu soberanía? Sí, aunque te aclaro, no dijeron que no existe el cartel de los soles, por si acaso. Dijeron que era un modismo que le decía a la gente así, que si existe una organización criminal
En Latinoamérica, lo dijo Estados Unidos por si acaso, no dijeron, no existe el cartel de los soles. Se hablaban sobre el nombre que le habían puesto a esa organización delictiva. Eso, querido amigo Edgar, muchísimas gracias, Ronald, también. Que Dios lo bendiga y ojalá aumente las horas, pues, Ronald. Ok, muchas gracias a todos por seguirnos en este programa. Los miembros debaten. El segundo domingo de este nuevo año. Les invitamos a que le den like, compartan y comenten. Y sobre todo nos dejen sus comentarios. Su opinión es importante. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. Gracias, Ronald. Hasta la próxima semana. Ok, salimos.